Gracias, Diego. Sí, precisamente aquí en el chat voy a empezar a leer las preguntas. Guillermo pregunta si es por parte de María Piedad, dice, Lenguer, ¿qué hizo los primeros puentes y peajes de Santander? Bueno, la historia de Geo Bolenguer, y perdón que me tome aquí la palabra, pero de Gio, incluso hubo un alemán en San Gil que me hizo la observación que no es Geo, sino Gio. Entonces, a raíz de esa observación, hablaré de Gio. Gio llegó a nuestro gran territorio santanderiano y estamos hablando de una época en el que el Socorro era la capital del Estado Soberano de Santander, pero necesitaba conectarse económicamente con el río Magdalena y Geolenguer que tenía conocimiento sobre unos estudios que hizo Humboldt. Entonces, como buen explorador, empezó a trazar ese camino y conectar el Socorro pasando por Zapatoca, seguir Betulia, San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí y salir al río Magdalena. Eso fue toda una travesía que en su momento no se llegó a culminar por muchas situaciones. Pero Gio hizo un gran aporte en esos caminos del Lenguerque, haciendo uso de esos caminos de los indígenas. Daisy pregunta, ¿cómo es el proceso de conservación del material arqueológico encontrado en el cañón? Bueno, digamos que esto es un, aquí está un experto también en el tema, pero en general, qué se dice? Digamos, por norma, cuando usted encuentra un lugar de estos, lo que se quiere es que no se intervenga o digamos no se afecte. Entonces, la ideal sería, hay un formulario que se encuentra en la página del IGAD que habla de los encuentros fortuitos, o sea que cualquier persona que haga un encuentro ya sea de tumbas, de cementerios, arte rupestre, de elementos arqueológicos, los deje en su lugar, le tome unas fotos, tome las coordenadas de ser posible, pues vea sin afectarlo cómo está el lugar. Mande esa información al ICANN, Instituto Colombiano Nacional de Antropología e Historia. La idea es que ellos mandarían un experto y se empezarían los estudios, digamos, por parte de ya personas especializadas, digamos que harían unas conclusiones intentarían dar quién puede manejar esos lugares, a quién se los recomiendan, si hay estudios de manejo de esos lugares, de cómo los pueden visitar, de cómo los pueden, digamos, ayudar a conservar. Pero digamos que los procesos principales son esos, denunciar el lugar, o sea, mandar esa información al ICANN, que esperar que ellos le den más orientación. Ellos van, hacen las visitas, ven la importancia, ven los estudios, qué tipo de material es, si hay necesidad de recoger ese material porque pues se presente que es muy susceptible a que la gente lo lleve, lo rompa o bueno, termine ya perdiéndose. Entonces, preservar eso. Últimamente sé que el ICANN no tiene muchos lugares donde almacenar ese material si en algún momento deciden retirarlo de la zona después de hacer los estudios y ver todo el contexto y buscan si hay, digamos, alguna institución, colegio, escuelas, universidades que quieran ese material. Y otra cosa que últimamente se busca es que ese material también quede en la zona y que los estudios que se puedan hacer se puedan divulgar dentro de las mismas personas que habitan esa zona y pues que vean la riqueza o pues la importancia a nivel de ciencia que puedan tener esos lugares y que se puedan preservar en algún lugar y que alguien los custodie. Creo que eso se llaman custodios. Es como las últimas como evoluciones de lo que sería encontrar un material de esos y qué se hace o qué sería lo ideal. Lo ideal es eso, pues que alguien que conozca, que sepa, los estudie y si tiene importancia, pues poderlos conservar en algún lugar. Es más o menos, aquí hay un señor Guillermo Guipri, él es uno de los especialistas también en eso. No sé si él quiera de pronto aportarnos algún otro comentario. Gracias. Yo quiero contarles eso. Por ahí en el año 2012 me pasó algo muy curioso en el municipio de Suay. Estaba yo impartiendo una formación con el SENA, estaba de instructora y estaba allí desarrollando una tecnología en guianza turística cuando eso se podía desarrollar en los pueblos. Y resulta que habían dos señores ya de avanzada edad, estaban de 60 años, y ellos empezaron a comentarme que habían encontrado unas tumbas de indígenas guane. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y empecé yo a investigar y claro, ese territorio de Suaita es también de los guanes. Y resulta que esta gente, yo les dije, no, pues buenísimo, ¿dónde está? Y les presté mi GPS, identificaron 20 tumbas. Yo confío en mucho en las personas y se hizo toda una gestión con la alcaldía para que el ICAM
pues se hiciera cargo de eso, porque para mí eso era una cosa, un acontecimiento extraordinario, encontrar 20 tumbas. Fuimos al consejo, fuimos a la alcaldía, se llamó al ICANN, bueno, se hizo toda la gestión y en últimas no había recursos, la alcaldía debía aportar recursos para poder hacer ese levantamiento arqueológico, pues obviamente el municipio no tiene esa inversión y hasta ahí llegó el encanto. Entonces ahora sí le doy pauta al señor Guillermo a ver qué se puede hacer porque hay vestigios indígenas en el territorio, pero no hay recursos para poderlos ubicar en algunos museos porque es entendible que es muy costoso. En general, pues se me ocurren muchos comentarios, pero no me quiero exceder en el tiempo. En primer lugar, pues habría que decir que la presentación de Diego Castillo, pues es interesante en el sentido en que a los colombianos, sobre todo y fundamentalmente a los colombianos, les llama la atención él creando un vínculo entre la geología y las disciplinas arqueológicas. Bueno, ese vínculo es muy antiguo y se inició en el comienzo del siglo XX, en 1909, en los estudios de las cuevas francesas, en la cueva de Le Combagal y Fondegom. Desde esa época, la geología ha jugado un papel importantísimo en la descripción de todas las estructuras, desde los sedimentos, las estratigrafías, etcétera, etcétera, los minerales, el estudio de los pigmentos, etcétera, etcétera. Así que para nosotros es novedad, pero para los arqueólogos de oficio no. La geología es no, ni siquiera un instrumento, sino es un objeto básico del desarrollo de los trabajos de investigación. Eso me da paso a lo que está pasando en al tema que está dándose en este momento en el ICANN. Pasaron muchos años y el ICANN tuvo que esperar una nueva generación de jóvenes, ahora muy activos. Lo cierto es que cuando se hacen los planes de manejo y los planes de conservación, están solicitando atención. Si usted quiere convertir una zona en una zona arqueológicamente protegida, necesita, uno, hacer estudios, organizar un polígono especial, o sea, un área determinada y no amplia ni pequeña, dependiendo de los que van a trabajar ahí. Cuando es en arqueología de rescate, pues se utilizan o de salvamento, se utilizan los fondos de las empresas que están haciendo las construcciones o las vías. Pero en general el proyecto se organiza con 6 equipos de investigación. Es decir, en el orden en que se dan normalmente es el siguiente. Y hay un ejemplo en este momento de los abrigos rocosos del Tequendama ahí en el peaje de la vía que va para Girardot. Primero, los conservacionistas, 4 o 5 personas dedicadas al estudio de lo que está pasando allí con las sales, con las acumulaciones orgánicas e inorgánicas en las paredes pintadas para este caso, y para poderlo hacer utilizan el concurso de otros profesionales que son los de la fotogrametría 3D, 360 y dron. Se hace una reconstrucción del área, se ubican con mayor precisión los yacimientos, se hacen las descripciones del caso y luego estos materiales que no distorsionan porque están hechos fotogramétricamente son utilizados por las conservacionistas. Ese sería el segundo equipo. El tercer equipo corresponde al estudio de análisis de las trepidaciones, análisis del aire y lluvia ácida. Así que hay un ambientalista con equipos que los instala allí durante unas 2 semanas y hace mediciones precisas sobre el estado de alteración del ambiente en general y de las posibles posibilidades de afectación de la roca. Un tercer grupo es el grupo de los arqueómetras, que tiene vínculos con los geólogos y tiene vínculos con los conservacionistas, porque se hace una discusión allí sobre los datos especiales derivados de las láminas delgadas, de los estudios de las estratigrafías de las rocas, se hace la columna estratigráfica de la roca, etcétera, 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 y bastaría uno más, que es el que se dedica, y esto es lo que falta en Santander, un equipo que se dedique seriamente a documentar y no simplemente a hacer fotos. Pues porque todo el mundo va, se hace un paseo, lleva una mochila, lleva algo de comida y se da una vuelta por ahí unas 4 o 5 horas, toma 4 fotos y luego hace un escándalo impresionante sobre los sitios, pero no hay una descripción que le permita a uno, por ejemplo, tener una definición completa del yacimiento, sino son fragmenticos según
el espacio en donde se puede tomar. No, habría que hacer, y esa es mi recomendación ante la inquietud de Diego, habría que hacer un estudio de verdad, crear, educar, organizar equipos de trabajo. Y ahora es más fácil, hasta los celulares son de muy buena calidad en términos de píxeles, también los celulares traen GPS, o sea que hay muchas posibilidades abiertas y no las hemos utilizado, de tal manera que en el último grupo, o sea, el sexto, además del geólogo y del arqueómetra, estaría el que hace una descripción rigurosa de megafotos de los yacimientos para que queden los archivos. Me refiero a megafotos, son fotos seriadas que se van pegando una a una, se ensamblan para producir fotos de tamaños grandes, casi a la escala del original, de tal manera que quedan guardados en discos duros y luego en las partes de los informes o en la divulgación se reducen, se comprimen y se entregan en fichas técnicas que cada roca tiene una hoja de vida, es decir, que el yacimiento tal, que tiene tanto tamaño y tanta área, se reconstruye todos los alrededores, el estado geográfico, y se hacen las descripciones con hojas especializadas relativas al documento tal y se hace como una especie de hoja de vida de cada una de las rocas con múltiples propósitos. Uno, conocer las formas para hacer los estudios de interpretación. Dos, conocer el estado de alteración en el que está. Tres, estudiar también inclusive el estado en que está el yacimiento o el sustrato que la contiene y ver qué tantas posibilidades hay de que se puedan eventualmente hacer algunos trabajos para evitar que se siga deteriorando. Y cuarto, establecer en la medida en que se reconstruye todo un área que no se ha hecho allí en la zona de Santander, de la Mesa de los Santos ni del Cañón del Chicamocho, se pueda reconstruir los yacimientos para empezar a hacer estudios comparados. Eso sería lo que yo podría decir. Y luego, si hay algún vínculo con los muiscas y si hay algún vínculo entre los laches, los chitareros, los guanes y los muiscas, pues mirar a ver. Y obviamente con el apoyo último del séptimo grupo, que sería quienes se dedican a hacer excavaciones y están encontrando evidencias de poblamiento, sitios de concentración, acceso a recursos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos hasta ahora comenzando, ¿no? Ese sería lo que yo trato de decirles. Bueno, gracias. Gracias, Guillermo, muchísimas gracias. Ya está William aquí levantando la mano, tienes la palabra y luego continúo con la lectura de las preguntas en el chat. Muchas gracias. Bueno, iba a decir algo que pues que me entristece, ¿no? Nosotros hace unos más de 30 años logramos que con un grupo de artistas que lideraron eso y en ese momento pues, yo también estaba muy joven, logramos que la Casa de la Cultura Piedra del Sol se fundara sobre donde estaba la Piedra del Sol, donde está la Piedra del Sol actualmente. En ese tiempo pues alcanzaron a volar un pedazo, algún vecino se amarró, se encadenó a la piedra, no se voló y se logró pues la Casa de la Cultura. Y hay unos 10 años llegó un arqueólogo y nos felicitó porque pues teníamos un sitio, pues la piedra muy bien, o sea, en buen estado. Pero hace aproximadamente unos 3 años, alguien de la Casa de la Cultura contrataron a alguien para que la limpiara y le echaron como un ácido, yo no sé qué, y blanquearon un pedazo de la piedra. Esa piedra tiene unos petroglifos bajo relieve. Entonces me da tristeza de que ya entidades culturales con cierta experiencia lo permitan por su ignorancia. Quería comentarles esto, si eso sucede ya en un estado, ya en un espacio ya establecido, ¿qué sucederá? Como nos decía el arqueólogo, que hay partes donde hay petroglifos, hay pictogramas y están muy rayados, dañados en medio del monte. Y nosotros aquí cuidando esa piedra y llega la misma administración y lo manda a dañar por ignorancia, ¿no? Entonces esto es como una especie de denuncia que da tristeza que la falta de cultura, la falta de información, sucedan estas cosas. Entonces yo les quería comentar eso, lo que pasó aquí en Florida Blanca, Santander, con la Piedra del Sol. Quería dar información. Bueno, gracias. Gracias, Sí, William. señor. Sí, y así como está la Casa de la Cultura, en Florida Blanca hay en otros lugares en Colombia. Por eso el llamado estamos llamados a cuidar nuestro patrimonio
natural y cultural. Continúo aquí con las preguntas que hay en el chat. Yael Bernal escribe Hiram Bingham, que es el nombre del señor que descubrió Machu Picchu. Y pregunta además, ¿los fitolitos son los mismos cuarzos? No. Ok. Estos fitolitos son estructuras de sales. Algunas son carbonatos y hay otras silíceas, pero no se alcanzan a formar como, digamos, digamos que el cuarzo es sílice también. Pero la característica del cuarzo es que se pudo formar muy lentamente solo. O sea, su estructura como mineral es esa, la que vemos esas el cristal de cuarzo. Aquí el cuarzo o el sílice envuelve los tejidos o es un elemento que se toma como una excreción de la planta. Digamos que los fitolitos son o carbonatos o silicatos. Así como nosotros producimos los cálculos renales como tal, las plantas también tienen esos desechos minerales como tal, pero entonces ellos también o los desechan o algunos han aprendido o en su evolución envuelto los tejidos. Entonces usted puede ver los tejidos vegetales como una coraza, ya sea de sílice o sea de carbonato, pero es distinto a cuando usted encuentra un cuarzo como tal. Aquí Daisy Saavedra escribe, ¿cuáles son los hallazgos arqueológicos más antiguos que se han encontrado en el cañón y de qué año es la datación? He leído sobre el caso de los guanes, pero ellos han estado relacionados digamos, épocas de los muiscas. No sé en realidad si se han podido datar más o menos con fechas más o menos precisas en unos lapsos de tiempo. Pero entonces lo que le digo, hasta lo que sé, los estudios que se han hecho se relacionan con eso, con la misma época de los muiscas como tal, pero no he leído estudios que hayan hecho, digamos, datado, dando la cronología de esos lugares, si es que los hay. Gracias. Vale, muy bien. Yo veo que está levantando la mano el señor Guillermo. Sí, bueno, solamente para hacer un comentario al margen, lo primero que hay que reconocer y es que la gente no alcanza a tener esa proporción. El Departamento de Arqueología en Colombia debió crearse aproximadamente en 1950, o sea que en realidad tenemos 70 o 75 años de vida. De eso han salido unas 4 generaciones de arqueólogos. De esas 4 generaciones de arqueólogos, una buena cantidad se dedicó al altiplano cundiboyacense. Otros terminaron haciendo trabajos en San Agustín, Tierra Adentro y el Alto Magdalena, que son las cosas que le muestran a uno en general. Con lo que estoy tratando de decir es que las distintas generaciones, en general, ¿no? En general, puede haber algunas excepciones, no se han ocupado de todo el territorio nacional. Eso quiere decir que lo primero que habría que hacer es proponerle a los colegios y universidades que hay que ampliar el grupo de estudiantes que se dediquen a hacer arqueología para que en algún momento algunos de ellos, hay que entender, por ejemplo, que la UIS no tiene arqueología, tiene ciencias sociales y lingüística. Entonces hay muchos colegas allí santanderianos que se dedicaron al arte rupestre, pero nunca desde una perspectiva arqueológica, sino más bien como desde una perspectiva documental y luego terminaron algunos de ellos haciendo planes de tipo turístico, o sea que se brincaron un paso, ¿no? Se brincaron un momento y yo sugeriría que fuéramos lentamente solicitando a las autoridades culturales y educativas que se crearan las carreras de arqueología y por supuesto con una formación geológica, como decía Diego. Si no, pues eso es una cosa ahí más o menos como inestable. Si no hay geología, no hay arqueología. Eso es lo que hay que decir en conclusión de la conferencia de hoy. Pero en general, ustedes se podrían eventualmente tener en la zona, en el norte de Boyacá y sur de Santander, los trabajos de Pérez. Hay ahí un trabajo pequeño, él ha encontrado formaciones interesantísimas, especies como de construcciones en piedra, y valdría la pena incluso llamarlo para que nos dé una charla, si les parece. Aquí hay otra pregunta. ¿Existe alguna relación entre la composición del cañón del Chicamocha y las montañas cercanas a Villa de Leyva? Digamos que son cuencas distintas, pero sí hay, digamos, tipos de rocas que se depositaron. Digamos, sabemos un mar inmenso que, digamos, entraba por el Golfo de Maracaibo, que duró hasta que la cordillera se levantó. Entonces compartían un mar
y los sedimentos, tanto los que se depositaron en Santander como los que se depositaron en Boyacá, eran sedimentos marinos de más o menos las mismas épocas y pertenecientes al mismo mar, pero con algunas diferencias porque la mayoría de los mares que hubo en Santander no eran mares tan profundos, o sea, por eso también hay tanta vida ahí. En cambio, los mares que estaban más del lado de Villa de Leyva eran mares más profundos. Por eso se han encontrado ictiosaurios, o sea, reptiles marinos mucho más grandes de mar abierto. En cambio, las zonas cercanas a Santander tienen mares más someros, o sea, más la luz del sol tiene más importancia, hay más material orgánico, más especies, mayores cantidades de individuos. Pero sí, sí tienen muchas rocas que digamos, se desarrollaron tienen más o menos la misma historia geológica, aunque en algunas partes sí cambian, porque, digamos, nosotros en geología decimos que tenemos cuencas sedimentarias, o sea, lugares que tienen más o menos las mismas tipos de rocas y las mismas secuencias, pero por algunos otros aspectos allá son distintas acá o están en diferente orden o tienen edades un poco distintas. Digamos, allá hay rocas marinas. Haga de cuenta que estaba el Golfo de Maracaibo, pero el mar se fue retirando poco a poco. Digamos que en la misma época en Santander había mar, pero en Boyacá ya no había mar, porque el mar se iba retirando lentamente. Entonces a eso me refiero. Sí tienen historias similares y comparten muchas cosas, pero digamos son cuencas distintas. Escribe Darío Páez. Buenas noches. Gracias por esta magistral conferencia. Excelente presentación. Viene aquí Daisy y manifiesta que sí, lamentablemente en el Museo Arqueológico de la Piedra del Sol, pues eso sucedió tal como lo dijo el señor William. María Piedad escribe, sería interesante que se hiciera una serie de televisión. Admiración a un arqueólogo. ¿Cuáles serán los arqueólogos más importantes de Colombia o del mundo? Así como le hacen admiración a otros personajes, casi no le hacen nada de historia. ¿Dónde están los arqueólogos más importantes? Al menos miniseries históricas para coadmirar nuestra historia. ¿Quién encontró el primer dinosaurio? Por ejemplo, en Zapatoca, un animal prehistórico, pero se lo llevaron para Estados Unidos y ni siquiera para la UIS. Eso escribió aquí la señora María Piedad. ¿Qué arqueólogos son importantes o son muy famosos a nivel mundial o en Colombia? Bueno, pues a la pregunta me siento un poco comprometido, pero habría que hacer una charla adicional sobre historia de la arqueología en Colombia. Yo podría eventualmente hacer una específicamente sobre la historia del arte rupestre. Es más, la tengo preparada por años y en muchos de los sitios donde yo presento en YouTube la pueden encontrar. Ahí hay muchas cosas en Gipri, Colombia, que hice ahí. Pueden ir y buscarla en YouTube y ahí van a aparecer muchas conferencias, entre otras algunas relativas a la discusión sobre la Lindosa o sobre el Parque Nacional de Chiribiquete. Pero bueno, lo que podíamos hacer es imaginar que estamos en un periodo interesante del país y se han empezado a abrir cosas, ¿no? Yo sospecho que todo colombiano que se respete sabe muy bien que tener a Chiribiquete o tener la serranía de la Lindosa es algo con lo cual tenemos ya muchas posibilidades de sacar pecho, ¿no? De decir qué bueno ser colombiano porque las pinturas más grandes del mundo están en Colombia. En términos de es que no sé si ustedes se alcanzan a proporcionar. Una pintura fácilmente en la Lindosa puede tener 120 metros de larga y unos 8 o 6 metros de alta. Estamos hablando de mega murales, ¿no? Sí, lo de Chicamocha es relativamente grande y hermoso como lo que hay en Cundinamarca y en Boyacá, pero lo de la Lindosa es absolutamente excepcional y sí que vale la pena que la gente la conozca. Ahora, en la historia de la arqueología europea y la historia internacional también se pueden hacer cosas. Bastaría con que tuviéramos, no sé, como los apoyos de alguna institución y nos sentamos a estudiar. Eso no tiene ningún problema y empezamos a presentar materiales para que la gente tenga una ilustración, ¿no? Que se vuelvan conocedores y tengan curiosidad, entre otras porque nadie se dedica al arte rupestre porque nadie sabe qué es eso. Es decir, todavía le toca a Diego decir en alguna exposición, mire, estas son las pinturas, estos son los grabados. Eso quiere decir que cada público que llega siempre llega nuevo, entonces es muy complicado adelantar.
tuviéramos una especie como de rutinas, pudiéramos irlo haciendo cada rato, pero no simplemente estas jornadas y se acabó, sino que cada 3 meses pudiéramos hacer sesiones de esta naturaleza, pues tenemos un público cautivo y probablemente tendríamos más posibilidades de divulgar, de diseminar trabajos sobre la historia de la arqueología en Colombia, la historia del arte rupestre que se separó en algún momento. Piensen ustedes que Jorge Isaacs, el autor de La María, fue un autor del arte rupestre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces el poeta, autor de La María, se fue a Santa Marta y allí en la zona de Nausima que pudo recoger algunos de los dibujos de la cultura arhuaca o Kogi, no sabemos muy bien, pero tenemos referencias muy interesantes sobre la historia de la investigación del arte rupestre que tuvo un recorrido propio, ¿no? Hay un ingeniero que se llama Miguel Triana, hay un jesuita que se llama Wenceslao Cabrera Ortiz, o sea, podíamos hacer una charla tan... Y lo que van a encontrar como desgracia es que no va a aparecer Santander y no va a aparecer porque a nadie le interesó y aún hoy yo pienso que mucha gente no está interesada, entonces es muy complicado. Solo hay muy pocos maniáticos que se dedican al tema y en eso pues saludo la iniciativa de Diego, porque Diego pues ha venido, yo pienso que él se ha encontrado, el arte rupestre lo ha encontrado a él, porque se ha ido a buscar cosas y se encuentra que existe y empieza entonces a interesarse. Eso podría comentarles. Gracias, Guillermo. Aquí ya él tiene la mano levantada. Con el arqueólogo y el geólogo porque nos ilustran muy bien de todas estas rocas que recorremos en nuestras caminatas por todos esos senderos del Chicamocha, entonces pues muy interesante y muy agradecida. Tengo una aclaración anecdótica para Diego, porque dice que lo del hilo de plata entre montañas, ¿no? En el significado de la palabra Chicamocha. Y resulta que cuando el parque fue inaugurado el 2 de diciembre del 2006 y el 4 de diciembre del 2007 hicieron una fiesta y nos invitaron a todos los guías y a agencias de viajes y a otras personas a celebrar el año maravilloso que había tenido el parque. Y esa noche estuvimos hasta las 12 de la noche y había luna llena. Entonces yo pude corroborar el significado de la palabra chicamocha, que significa hilo de plata entre montañas en noches de luna llena. Resulta que en el día el sol ilumina el río y se ve como amarillo, como dorado, cuando uno viene caminando por los senderos de las laderas de la montaña. Y se ven bien las montañas, se ven los árboles, se ve todo lo que hay en las laderas, pero en la noche solo se ve la silueta y en medio de esa silueta se ve un hilo de plata porque es el reflejo que la luna bota sobre el río. Entonces a mí me parece que el que puso ese significado pues es una persona muy romántica y muy lindo el nombre y eso quería pues aportar en este momento. Muchas gracias. Gracias, Yael. Edison Rangel. En Huaca, Santander, sobre la vía kilómetro 56, se encontró una serie de piezas arqueológicas pertenecientes a enterramientos funerarios, entre ellos un cuerpo que ahora forma parte del Museo Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Universidad de Santander. El hallazgo, que incluye 19 enterramientos y 35.000 piezas, ha sido certificado por el Ministerio de Cultura y forma parte del sistema de información del Ministerio de Cultura. Arrojaron dataciones de 2040 años de antigüedad. En San Andrés tiene arte rupestre, pinturas muy claras. Muchísimas gracias, Edis. Esto es un aporte al conocimiento y la UDES tiene arqueología, no es institución que está trabajando en ello, y la reflexión que nos invita Guillermo es que nosotros como santanderianos de diferentes profesiones necesitamos empezar a apropiarnos de este conocimiento del territorio, porque a veces esperamos es que siempre lo haga el gobierno de turno. Cada año ya sabemos que tienen cosas que resolver. Poder está en la comunidad, en qué podemos hacer. Y ya hoy Guillermo ha dado varias ideas, también Diego, ayer también con el invitado que tuvimos, también ha dado ideas. Aquí estamos brindando el espacio para escucharnos, para mirar qué inquietudes. Voy a hacer como un recuento de lo que ha pasado en la noche de hoy a manera de conclusiones. Diego hacía una introducción con relación
a esa filosofía de los indígenas. La sociedad de la actualidad estamos totalmente desconectados de la naturaleza, mientras que los indígenas en el momento estaban súper conectados, y de ahí que es la oportunidad de volvernos a conectar con la naturaleza. Con relación a la cabra santanderiana, el término cabro santanderiano no existe, entonces para que también lo podamos ir ajustando en nuestra narrativa. Ceibas barrigonas. Mire, yo cuando estuve en el municipio de Capitanejo, había alguien que decía que el culpable de que la flora y la fauna se esté acabando en el cañón del Chicamocha, se lo atribuyeron a la cabrita santanderiana, y dije, no le echen la culpa, antes debemos darle como ese reconocimiento, porque realmente aporta a ese ecosistema. Me gustó mucho ese término, que el cañón del Chicamocha es el testigo silencioso. Cada piedra, cada curva, cada altura, cada pliegue es una historia, y amerita esa reconstrucción, esa modificación en las historias para bien. Por cuando tuve la oportunidad de estar al otro lado del cañón, Soatá es donde se da la apertura al gran cañón del Chicamocha, y uno va cruzando por Tipacoque y hay un hueco como si le hubiera caído un meteorito, y eso es una cosa espectacular que invito a quienes no se han pasado por la provincia de Norte y Gutiérrez y de García Rovira, para conocer ese trayecto de cómo es la apertura del cañón del Chicamocha desde Soatá. Eso es algo espectacular. Ese testigo silencioso, me parece muy buena la descripción. Se desconoce mucho la cosmogonía de los guanes. Eso me dio pauta en el momento en que yo estuve investigando cuántos grupos indígenas tiene nuestro Gran Santander. Realmente la literatura, y como lo manifestaba el señor Guillermo, no hay mucho. Entonces, lo único encontré fue que los chitareros se parecen mucho a los guanes porque son unos excelentes tejedores, mientras que los barí y los yariguíes se parecen mucho por lo beligerante, ¿no? Por ser esa energía de defender el territorio. Entonces, hay unas comparaciones ahí sencillas, pero sí nos hace falta mucha investigación en la parte ancestral. Por eso amerita que más adelante yo pueda hacer un especial con líderes indígenas, para poder entrar y conocer ese mundo de la cosmogonía, porque sí nos hace falta ese conocimiento y entender ese mundo maravilloso que tiene la cosmogonía en los indígenas. Cuando hablaba Diego acerca de la hidrología, y uno ve las noticias, que inundaciones por todos lados, a veces la comunidad pretende desviemos los ríos, las quebradas, cuando tarde o temprano el agua siempre cobra su camino. Pero había una cosa bien interesante, y es que los indígenas, y lo manifestaba así Diego, sabían hacer uso, estaban en conexión con el agua, y por eso ese sistema de riegos, el sistema de terrazas que ha tenido otras comunidades, pues eso es estar en comunicación, en conexión con la naturaleza, y uno lo puede ver en las diferentes ruinas que tiene Perú, haciendo uso de los microclimas. Eso es una cosa espectacular. Me uno mucho a la palabra también del señor Guillermo cuando dice hay que documentar. En Santander tenemos algo en particular, que sí, a donde vayamos siempre estamos tomando fotos, y con las redes sociales esto se forma el bullicio, y dentro de los que estamos como prestadores de servicios turísticos, vemos que ese tipo de algarabía dañan mucho los atractivos naturales. Así está el caso de las Gachas, así está el caso de la Cascada de los Caballeros en Suaita, y así en otros lugares, y siempre la invitación es hacer las cosas, las actividades turísticas tienen que ser con alto componente de responsabilidad y cuidado del medio ambiente. Finalmente, la gran conclusión es nos debemos apropiar del conocimiento de nuestro territorio, porque se merece. Este territorio santanderiano es muy bonito, con un talento humano espectacular, pero a veces no nos creemos que estamos en un paraíso, y tenemos que esperar a que extranjeros nos lo digan que estamos en el paraíso. Son de las cosas lógicas, pero esa es la vida real. Quisiera, si es posible, Lida, y con el permiso de todos Claro. los presentes, hacer un comentario final. Digamos que es una excelente oportunidad estas dos charlas. Yo las estuve mirando desde ayer y hoy también muy pendiente. Tuve problemas con el micrófono y con el video. Al final, después de hacer trampas por aquí al computador, lo pude solucionar. Pero se me ocurren decir dos o tres cosas que podemos ampliarlas en cada caso. Yo pienso que hay una vía administrativa general en Santander muy
muy interesante. La gente de Bucaramanga y los alrededores están organizando a través de un tipo de organización de artistas, cultores, con el Ministerio de Cultura, un trabajo para recuperar cosas en Santander y han pensado en la investigación. Yo pienso que la señora Silvia Peña, no sé si ustedes la conocen, podría ser un camino interesante para que ustedes se contactaran con ella y se ayudaran a impulsar con las actividades que ella desarrolla. Entre otras, los datos sobre arte rupestre de Santander son altísimos. Hay mucha gente que conoce sitios y que, bueno, pero se queda con el conocimiento como, y después puede que se vuelva operador turístico y lleve a unos gringos o a unos colombianos y se gane una platica ahí, pero eso se convierte más en plata de bolsillo que en una cosa orgánica y que le dé réditos. Hay que comprometer a las comunidades que hagan jugos, que hagan sopa, que hagan comida y llevar y tener un trabajo mucho más orgánico. Eso por un lado. Por otro lado, por el lado nuestro acá, pues nosotros podemos asesorarlos, podemos hacer cursos, podemos hacer conferencias de toda clase con respecto a lo que sabemos, que es la parte que nos hemos dedicado a trabajar. Y vale la pena que puedan ustedes tener acceso. Mi iniciativa simplemente está montada para que la gente que está aburrida en la casa tenga oficio y aprendan a salir y no vean televisión, sino que salgan a ver arte rupestre o caminos o geología o ya les dijeron cómo son los estratos, entonces eso se puede salir muy fácil y ahí cuando pasan una carretera a veces se alcanzan a ver las líneas de los niveles de sedimentos que tienen las carreteras. Aprende uno muchas cosas en el campo y con ello empieza a tener curiosidad y de pronto termina estudiando, no sé, geología o física o química. Yo llamo la atención sobre los problemas en los que estamos con la gente joven. La gente joven quiere ser cocineros, youtubers o peluqueros, o las señoras quieren dedicarse a la belleza y entonces ahí estamos enredados porque eso no es ninguna ciencia. La ciencia es la geología que se deriva de la físico-matemática y de la paleontología. Y el arte rupestre pues es una disciplina histórica que tiene muchas discusiones y que hay muchas cosas que todavía no están claras, pero hay discusiones que están abriendo camino para el desarrollo del conocimiento de la nación. En ese sentido, me parece que con Silvia Peña, no lo olviden, si tienen algún problema yo les puedo dar los datos de ella y si tienen interés en conversar conmigo, pues con todo gusto. Organizamos un grupo de trabajo y se lo ponemos a cada municipio para ver si nos respalda. Hay que hablar con los alcaldes, con los secretarios de cultura, con los personeros, con el consejo municipal y que vayan organizando posibilidades pero no pensando estrictamente solo en turismo, sino en investigación que después pueda volverse un insumo como plan turístico. Pero es que el turismo sin investigación no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Turismo sin investigación no tiene sentido. Por aquí Fernando Cruz escribe, en varios sitios hablan de los suicidios de los indígenas. Sin embargo, hay un historiador en Cachipay, lo pone en duda porque no se encuentran los esqueletos de esos suicidios en esos Pues lugares. porque sencillamente nadie ha excavado. Eso fue ahí en Sutatausa donde los indígenas se suicidaron y se sabe por los cronistas que se votaron por una peña, pero nunca ha habido excavación del sitio, o sea que no se sabe si de verdad están ahí los restos. Vale, muy bien. Pues Edison Rangel dice, falta mucho más apoyo al ecoturismo histórico. Bueno, ahí en el tema de ecoturismo que se da en áreas protegidas, está inmerso dentro del diseño de la experiencia turística. En eso sí, Parques Nacionales es muy experto en el tema, pero es el componente cuando un área protegida da apertura al público y esa es como la narrativa de recibimiento a esos visitantes que van a conocer el área protegida. Sí hay, lo que pasa es que sí nos falta es conectarnos, porque hay muchas instituciones públicas y privadas que están haciendo cosas interesantes. Estamos metidos en tantas cosas que pues no los tenemos presente, pero para eso estamos haciendo estos espacios, brindando estos espacios como a manera de, oiga, escuchémonos porque hay profesiones muy interesantes y mire, esta semana es de gran aprendizaje.
Por aquí habla Piedad, podría ser unos talleres como estos, pero más profundos, un técnico en arqueología, turismo sin historia. Está el padre Isaías Ardila, hizo un primer esfuerzo por recopilar muestras. Sí, el padre, por aquí ya él dice Chicamocha, hilo de plata entre montañas en noches de luna llena para que lo podamos escribir. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Sí, tenemos el teléfono de Silvia Peña también. También he tenido oportunidad de conocer a Silvia, es una mujer, una guerrera que está luchando por el sector cultura y vale, ya mañana será mandarle un mensajito a ver qué se puede hacer con ello. Lida, usted es una excelente coordinadora. Muchas gracias, señor Guillermo, por sus palabras y bueno, voy a dar entonces, bueno, las siguientes conclusiones de la noche de hoy son las siguientes. La arqueología nos permite comprender que el territorio no solo se habita, también se interpreta. A través del diálogo entre la geología y la arqueología, descubrimos que el cañón del Chicamocha es mucho más que un paisaje, es un archivo vivo, es un testigo silencioso de nuestra historia. Este episodio nos deja una enseñanza clara. Preservar el patrimonio natural y cultural requiere de conocimiento, conciencia y corresponsabilidad. Agradecemos al geólogo Diego Fernando Díaz Castillo, también al señor Guillermo por sus grandes aportes, por guiarnos en este recorrido y recordarnos que al cuidar nuestras huellas del pasado, estamos construyendo una identidad y un futuro. La memoria del territorio también se lee en las piedras, en la flora, en la fauna, en los petroglifos, en las demás manifestaciones que nuestros antepasados han dejado o han plasmado en el trayecto de nuestro gran cañón del Chicamocha. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.